Gracias le damos al Señor y también expreso que es un privilegio para mí el poder congregarme en esta iglesia y con estos hermanos y hermanas tan amados. Ha sido un tiempo precioso, pero debo volver a donde estoy, a donde vivo, a donde Dios me tiene. Pero va a haber siempre, y de hecho lo hay, un recuerdo entrañable en mi corazón, así como que esta iglesia está de continuo en nuestras oraciones. Y así como consideran, he sido arropado con ese amor aquí en este lugar, y consideran que es un privilegio que yo esté aquí, pues yo quiero decirles que también es un privilegio para mí el haber podido ser bendecido con la vida de todos ustedes. Quiero invitarles en esta mañana, vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta de Juan. La palabra de Dios nos enseña que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Esto es algo muy importante a tener en cuenta porque es la manera en que el creyente en Cristo puede desenvolverse por este mundo. Porque el mundo anda en tinieblas. Necesitamos, para movernos dentro de este mundo, una lámpara que alumbre y que lleve la verdad. Y eso es lo que el creyente debe tener en su corazón y en su mente, la palabra de Dios. Y con el propósito de aplicarla en cada situación que tenemos que atravesar en nuestra vida, no solamente a nivel personal, sino como iglesia. La iglesia de Cristo está en medio de un mundo y esta iglesia tiene un rol y un papel que desempeñar. Y una de las cosas más importantes es que nos mantengamos siempre apartados del mundo. Y alguno dirá, bueno, es que yo soy cristiano, yo no voy nunca a dejar la vida cristiana, nunca voy a renunciar a mi fe, pero cuando vamos a la palabra de Dios vemos las cosas muy distintas y traemos a nuestra memoria cuando Jesucristo dijo que el que piensa estar firme, que no caiga. Dice la palabra en la segunda epístola de Juan, en el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y si vamos ahora a tercera de Juan, también en el versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y porque te tenemos a ti, Señor. Eres aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Queremos encaminarnos, Dios, en seguirte, en obedecerte, en poder permanecer siempre delante de tu presencia, que nuestro corazón, Dios, sea un corazón contrito, humillado y sincero delante de ti. Transfórmanos, Dios, como tu Santo Espíritu tiene ese poder, y que cada día podamos crecer en la vida cristiana, no enfocándonos en las cosas de este mundo que pretende enredarnos en el pecado y perdernos a Cristo, sino seguir tus pasos y poder estar espiritualmente fuertes y consagrados a ti. Te damos gracias en esta hora y pedimos que nuestro corazón sea abierto para abrazar tu palabra con fe, con humildad y con amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en la carta a Timoteo, en la segunda,
En el capítulo 3 nos está hablando del carácter de los hombres en los postreros días. Y dice así el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y cuando oímos esto de tiempos peligrosos, enseguida puede venir a nuestra mente la guerra, los terremotos, los asesinatos, los asaltos, los robos, todo aquello que nosotros podemos considerar que es un peligro para nuestra vida. Y entonces buscamos la manera de cómo tenemos que enfrentar eso que viene, cómo podemos defendernos. Son tiempos peligrosos, pero aquí cuando nos habla de ese tiempo peligroso, no nos está haciendo referencia a esas cosas que nosotros estamos habitualmente pensando como que puede ser algo fatal para nosotros, sino que dice que los tiempos son peligrosos porque, versículo 2, de segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Pobre de aquellos, ¿verdad?, que aman los deleites en lugar de amar a Dios. Pero cuando vemos todos estos adjetivos con que el apóstol Pablo está calificando a los hombres de los postreros tiempos, se nos pueden poner los pelos de punta, porque es algo terrible. Y es en medio de este mundo donde la Iglesia de Cristo tiene que desenvolverse. Y al enfrentar estos tiempos peligrosos, podríamos de alguna manera decir, tenemos que atrincherarnos, tenemos que comprarnos una escopeta, tenemos que poner alarmas en nuestra casa, pero la palabra de Dios nos enseña un camino mucho más excelente y diferente a todo esto, porque nos está hablando de que nosotros tenemos que hacer uso de la piedad. Dice aquí, en la segunda carta de Juan, donde acabamos de leer el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Y esto tiene que ser el camino del cual no debemos nunca desviarnos, andar en la verdad. Y aquí Juan está escribiendo no a una persona en el mundo, sino una iglesia hermana, a los miembros de esa congregación, y él dice que los ama en la verdad. Dice el versículo 1, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Porque cuando tú conoces la verdad, tú consigues amar de verdad. Cuando tú conoces a Cristo, cuando tú entregas tu vida al Señor, dice la palabra que el amor, y no un amor cualquiera, sino el amor de Dios es derramado en nuestro corazón, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora tenemos la capacidad de amar. Y esto es algo que nosotros podemos observar cuando nos movemos en el mundo, en el ámbito cristiano. Vamos, por ejemplo, a una iglesia donde nunca hemos estado y aquellos hermanos nos reciben con los brazos abiertos y sentimos que hay una unión, que hay algo especial que nos atrae, y es que hemos sido limpiados por la sangre preciosa de Cristo y nos amamos en el Señor, y es un amor entrañable. Y esto es lo que tiene que permanecer siempre en nuestra vida, porque es algo que se acaba, algo que se deteriora, algo que se enfría. A consecuencia de la maldad, dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. Y antes abríamos la puerta, pero ahora la cerramos. ¿Por qué? Porque vienen tiempos peligrosos y tenemos que ser precavidos y cautos. Tenemos que andar en la verdad.
Todos los que tenemos a Cristo tenemos que mostrar ese amor. El fruto del Espíritu Santo. Antes no éramos capaces de amar, pero ahora sí, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y nos transforma, tiene un poder transformador que nos lleva a buscar el ser como Jesucristo en nosotros. Y el fruto del Espíritu tiene 9 aspectos que son las características de Dios. Y en primer lugar es el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y en primer lugar está el amor. Y nosotros tenemos que hacer uso de ese amor, andando en la verdad. Y cuando decimos andar en la verdad, es la verdad acerca de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Y aquí vemos cómo se recalca la verdad como la palabra de Dios. En Juan 17, el versículo 17, en su segunda parte, recuerdan que dice Jesucristo: tu palabra es verdad, en clara oposición a las falsas doctrinas. Y esto es algo que puede hacer mucho daño en la vida del creyente. Las falsas doctrinas. Y como dije antes, algunos dirán: no, yo tengo conocimiento bíblico, yo sé en quién he creído y yo soy inamovible de mi fe. Pero debes tener cuidado, porque la palabra de Dios nos advierte que no prestemos atención a aquellas cosas que nos hacen desviarnos de las razones de la sabiduría. Por ejemplo, eso lo vemos en Proverbios. ¿Y cuántos ejemplos tenemos donde incluso el propio pueblo de Dios, cuántas veces le dio la espalda a Dios, que tanto les había ayudado, que tanto les había provisto, que tanto había mostrado el amor hacia ellos, y se volvían a la idolatría y eran contagiados por las cosas del mundo que los rodeaba? Tenemos que andar en la verdad. Miren lo que dice aquí, siguiendo en la segunda carta de Juan, en el versículo 7: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muchos engañadores han salido, dice aquí, por el mundo. Impostores, son guías errados, van de un lado para otro. Me recuerda el diablo, que dice la palabra del Señor que anda alrededor buscando a quien devorar. Muchos engañadores han salido por el mundo. Nosotros tenemos que estar al tanto de eso y no dejarnos engañar, continuar andando en la verdad. Es una consecuencia de andar en la verdad, es una condición, es una marca esencial, junto con el amor, de la vida cristiana. Andar en la verdad es conducirse, es proceder, es una prueba de capacidad, porque tienes que permanecer en la verdad. Tienes que ser capaz de seguir ahí. Y no lo podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos estar asidos de la palabra de Dios. Cada día en nuestra vida mantener esa relación con Dios, porque necesitamos estar espiritualmente fuertes para andar en la verdad y no ser tan fácilmente vulnerables por el mundo que nos rodea y que nos arrastra. Recordemos que aparte de eso tenemos una naturaleza pecaminosa que nos quiere arrastrar a donde no debemos ir, pero también tenemos una naturaleza divina que nos frena. El viejo hombre y el nuevo hombre, y aquel que alimentemos más, ese será el que esté más fuerte. Fíjense cómo dice aquí en el versículo 4, pero de la tercera epístola de Juan: no tengo yo mayor gozo que este,
está hablando ahora de Gayo, del hermano Gayo, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y él expresa primeramente un deseo a este hermano Gayo, que se conducía fielmente, que daba testimonio de que era un hijo de Dios, que hablaba como un hijo de Dios, que actuaba como un hijo de Dios, que tenía testimonio de los otros hermanos de la congregación de que Gayo, sí, es cristiano. Y cuando esto lo llevamos al mundo, podemos observar que muchas veces cuando hablamos con un incrédulo y le predicamos, ellos nos observan y ellos nos miran, ellos sacan sus propias conclusiones. Y claro, no eres el único cristiano que ellos conocen. Y a veces a mí me han dicho, oigan, fulanito de tal dice que es cristiano, pero no lo es, porque mire lo que dijo el otro día. Mire dónde lo vi. Él no lo es. El mundo te observa y tenemos que tener un testimonio digno de que somos hijos de Dios, y no solamente hijos, sino hijos increíbles, para que la luz del Señor resplandezca a través nuestra y podamos ser de buen testimonio, tanto así que nuestra parte espiritual esté realmente sólida y fortalecida. Miren el versículo 2 de la carta tercera de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y esto es un deseo realmente que debe nacer de un corazón sincero. El alegrarte por el prójimo, el alegrarte por tu hermano, cuando tú recibes una noticia de que tu hermano ha triunfado de alguna manera, o ha mejorado, o ha sanado, tú tienes que gozarte con él, decir, gloria a Dios que obra en ti, y desearle lo mejor. Deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero fíjense lo importante ahora, y que tengas salud. Esto es algo que todos queremos tener, porque la salud es muy importante para nuestra vida. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, yo te deseo a ti que tengas esa salud que debes tener proporcionalmente a cómo es el estado de tu alma. Lo cual nos da a entender que espiritualmente Gayo era una persona fortalecida en el Señor. Es como si nosotros dijéramos aquí, hermano, yo te deseo que tu salud esté como el estado de tu alma. Y alguno dirá, no, por favor, que me voy a poner muy enfermito. ¿Verdad? Sin embargo, Gayo recibe este deseo de Juan diciendo, oye, que tu salud física esté como tu salud espiritual. ¿Por qué? Porque Gayo andaba en la verdad, y cuando tú andas en la verdad, tú tienes la posibilidad de ser prosperado espiritualmente, y esto es lo importante. Y no es que nosotros queramos descuidar la salud física o que no nos importe, pero hay algo que es superior a eso y más importante, y es nuestra salud espiritual. Y en eso es en lo que debemos permanecer. Por eso andar en la verdad es una prueba de capacidad, una prueba de resistencia, de perseverancia, de llegar al final. El mérito en la vida cristiana no está en comenzar siendo cristiano. La vida cristiana comienza con un acto de fe, se sigue viviendo por medio de la fe y se llega al final por medio de la fe. Pero lo importante no es comenzar, sino llegar al final, andando en la verdad, sin desviarte del camino, permaneciendo. El apóstol Pablo, antes de ser sacrificado en sus últimos días, escribe diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y ahora aquí lo más grande, he guardado la fe. La fe es lo que me ha hecho perseverar y llegar al final. He guardado la fe. Y como Dios es galardonador y recompensador de los que le buscan, me está por tanto reservada la corona de justicia, porque amo la venida del Señor, y no solo yo, sino todos aquellos
que aman la venida del Señor tendrán esa corona de justicia si llegan al final habiendo guardado la fe. Porque en el mundo vamos a tener muchos tropiezos. Lo hemos visto en la vida cristiana, hermanos que han empezado en el Evangelio, llenos de fervor, llenos de amor. De repente un día se desaparecen y se vuelven al mundo y abandonan el andar en la verdad. Y fíjense un detalle importante en el versículo 4 de la segunda epístola de Juan. Versículo 4, mucho me regocijé. ¿Por qué se regocijaba? Dice, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Esto tiene que ser algo de gozo para mí, de gran deleite, de alegría. Y es una alegría que produce en mí un bienestar y una calma absoluta. He oído que algunos de ustedes andan en la verdad y eso ha sido causa de que yo me regocije. ¿Por qué nos gozamos nosotros? Porque el oír que mis hermanos andan en la verdad tiene que ser motivo de gran gozo. El mismo versículo 4, en la carta tercera de Juan dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Claro, no eran hijos de él, sino que Juan había sido instrumento para llevar a muchas personas a Cristo Jesús. Y eso le llenaba a él de gran gozo. ¿Qué es lo que te llena a ti de gozo? Saber que mis hermanos andan en la verdad. No sé cuántos años, meses, semanas o días podemos llevar en el Evangelio los que estamos aquí. Pero los que estamos de tiempo, yo puedo recordar, por ejemplo, cuando me congregaba con los niños a ir a la escuelita dominical siendo un niño. Los años han pasado. A veces he preguntado, oye, ¿y qué ha sido de mi amiguito de la escuela dominical? Ah, mira, sí, él se está congregando en tal iglesia. Digo, gloria a Dios, se ha mantenido en el camino. Han pasado 50 y pico de años, pero ahí ese muchacho que yo conocí en la escuelita dominical sigue en el camino del Señor. ¡Qué gozo! Pero cuando has oído, ¿y qué fue de fulanito? Ah, no, él se apartó, él ya dejó de andar en la verdad. Es motivo de tristeza y de orar al Señor. ¿Para qué? Para que lo restaure, para que vuelva al camino como aquel hijo pródigo que se fue. Ese hijo manirroto que desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente, pero un día dice la palabra que volvió en sí y dijo, he hecho un mal cambio. Nunca debería haber cambiado. El estar en la casa de mi padre, donde tenía todo, donde era arropado con amor, con haberme ido al mundo. Y volvió. Es motivo de gran gozo saber que nuestros hermanos en Cristo permanecen en el camino y en la fe. Y es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra oración. Señor, mantén a mis hermanos en Cristo Jesús fuertes en la fe para que nunca abandonen el camino. Porque esta oración es algo raro, el llevarla a los cielos, por lo menos así, de esta manera. Fíjense que dice el versículo 4 de la segunda carta de Juan, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos, es decir, algunos de los miembros de la iglesia, me he regocijado porque los he hallado andando en la verdad, algunos. ¿Y dónde están los otros? ¿Qué ha pasado con los otros? Cuando nosotros vamos a Primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, hay una predicción de la apostasía. Sabemos que la apostasía significa renunciar a la fe. Dice, pero el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos, no todos, porque los otros algunos van a permanecer andando en la verdad. Dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué ha sido lo que ha hecho que hayan apostatado de la fe? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Habían apostatado algunos de la fe. Y cuando volvemos al versículo 7 de la segunda carta de Juan, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Este es el tiempo peligroso. Esto es lo que nos tiene a nosotros que preocupar. Guerras, rumores de guerras, terremotos y todas estas cosas que pasan todos los días en el mundo. Esto va a seguir pasando. Pero nosotros tenemos que seguir fortaleciéndonos en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fuerza. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y nosotros tenemos que regocijarnos y gozarnos al saber que nuestros hermanos en Cristo andan en la verdad. Es motivo de gran gozo. Gallo había creído en la verdad, y no solamente había creído en la verdad, sino que continuaba viviendo de acuerdo a la verdad. No había cambiado esa verdad en la cual había creído. Miren lo que dice el versículo 9, siguiendo con la segunda carta. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Gallo, más bien que vivir conforme a una doctrina, que es importante, vivir conforme a la enseñanza bíblica, él había creído y vivía conforme a cómo había creído. No cambiaba la verdad. Y su alma estaba siendo prosperada. Siempre que tú andes en la verdad, tu alma es prosperada. Andaba en la verdad. Los hermanos hablaban de cómo el hermano Gallo andaba en la verdad, refiriéndome ahora a la tercera carta del apóstol Juan, cuando habla del hermano Gallo, andaba en la verdad. Y como dije, más que vivir con la doctrina correcta, Gallo andaba en la verdad, en la cual había creído. Era un cristiano íntegro. Y esto es algo muy importante. Cuando hablamos de la integridad de un hijo de Dios, podemos estar pensando que íntegro significa que es una persona honrada, es una persona honesta, es una persona confiable, y todo esto es exacto y es correcto, pero yo quiero llevarlo un poquito más lejos y decir que una persona íntegra, un creyente íntegro, es aquel que no cambia, que permanece siendo el mismo, que las circunstancias que ocurren en su vida y las cosas que pasan a su alrededor no le cambian. Y realmente nosotros vivimos en un mundo donde las cosas están cambiando continuamente. Todo cambia. De repente estamos en un sitio, luego en otro, pasa una cosa, pasa esta otra. Todo cambia a nuestro alrededor. Pero la persona que es íntegra permanece igual, no importa las cosas que pasen a mi alrededor, yo permanezco firme, andando en la verdad. ¿Recuerdan a Daniel? Aquel edicto que había sido promulgado por el rey Darío, que todo aquel que hiciera alguna petición a Dios o a alguien fuera de él, tenía que ser echado en el foso de los leones. Y la palabra de Dios dice que después de que Daniel había oído ese edicto, ¿saben lo que hizo? Fue a su habitación, a su cámara, se arrodilló, con las ventanas abiertas,
y de rodillas, dice que oraba al Señor de los cielos, oraba a Dios como lo solía hacer antes. ¿Antes de qué? Antes de que fuera publicado ese edicto. Ahora la vida de Daniel estaba en peligro. Si lo hallaban orando, lo iban a echar al foso de los leones, pero él dijo, yo voy a seguir haciendo lo que solía hacer antes. Ahora las cosas habían cambiado. Daniel podía haber dicho, Señor, yo te amo, tú sabes lo que estoy atravesando ahora y me comprendes que de momento no voy a poder orarte porque tú estás en los cielos y yo estoy aquí en la tierra y yo sé cómo manejar estos asuntos aquí, pero tú sabes que te amo, pero ya te oraré otro día porque ahora tengo otras cosas. No, se mantuvo, podemos decir, andando en la verdad en la cual había creído y confiando en Dios. Y como solía hacer antes, se arrodillaba y oraba 3 veces al día. Había en él, dice aquel pasaje, recuerdo, un espíritu superior. Era una persona confiable y andaba en la verdad. ¿Y qué habrá pensado Daniel cuando iba llevado al foso de los leones en ese camino? Habrá dicho, Señor, yo he confiado en ti y esto es lo que me espera. ¿Qué pensaría Daniel? No lo sé. Pero fue fiel, no cambió y siguió adelante porque era una persona íntegra. Y así debemos conducirnos nosotros, porque la sociedad en la cual nos desenvolvemos está demandando personas íntegras, y si no las encuentra en la iglesia de Cristo, no las va a encontrar en ningún lugar. Acabamos de ver cuáles son esos hombres que hay en el mundo. El carácter de los hombres en los tiempos postreros. Ahí no hay integridad. Y nosotros podemos pensar o traer a nuestra memoria, voy a ver de las personas que conozco, quién es una persona íntegra. Y quizás cueste trabajo encontrarla. No somos perfectos, pero tenemos que esforzarnos en el Señor, en seguir los pasos de Cristo. Gallo andaba en la verdad en la cual había creído, y lo más importante que tenía es que él no cambiaba esa verdad absolutamente por nada. Y así como nos causa gran alegría, gozo y deleite que un hermano siga andando en la verdad, debemos también de tener el sentido de tristeza cuando aquel hermano amado un día dejó el camino del Señor. Pablo lo expresa hablando de Demas. Demas era un fiel colaborador con Pablo en el ministerio, y un día Pablo tuvo que expresar diciendo, porque Demas, amando a este mundo, se ha ido, y emplea la palabra, me ha desamparado. Cuando hablamos de no amparar, de desamparar, estamos hablando de algo interior y algo doloroso. Me ha desamparado. No solamente que me ha dejado, sino que me ha desamparado. Ese amor que yo siento por mi hermano Demas no ha sido correspondido. Me siento desamparado, han arrancado algo de mí, porque hay un amor profundo por tu hermano en Cristo. Pablo lo expresa así. Me ha desamparado. Andar en la verdad significa andar en el Señor y con el Señor. Como dije antes, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad es algo que solamente la podemos definir en Dios, en Jesucristo. Porque cada persona busca su propia verdad en su mente. Pero la verdad absoluta, la verdadera, solamente la encontramos en Dios, solamente la encontramos en la palabra de Dios. Este es el patrón por el cual nosotros tenemos que averiguar cuál es la verdad. ¿Recuerdan que Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Y realmente esto es algo que queda en una nube, ¿no? ¿Qué es la verdad?
Porque cada persona, como dije, tiene su propia verdad sobre las cosas. Le hablamos a alguien de la palabra de Dios con algo que nosotros encontramos evidente y claro, que no tiene confusión alguna, ni pretexto, ni excusa, y tenemos que oír respuestas como, bueno, esa es tu interpretación, yo lo veo de otra manera. Y digo, pero ¿cómo lo puedes ver de otra manera? Si mira, está clarito. No. Y te quedas como aparentemente sin armas, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos queriendo llevar el Evangelio, nuestro soporte es la palabra de Dios. Pero si aquella persona que nos está escuchando no considera la Biblia como la palabra de Dios, sino como hombres que han escrito, tú te quedas como, ¿ahora en qué me respaldo yo? Si mi respaldo y mi evidencia es la palabra de Dios. Pero puedes orar. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No importa ahora, porque hay muchos que no creen. Pero los llevamos a Cristo, los llevamos al Señor. Dios tiene poder para obrar. Él es Dios de la verdad. En Deuteronomio, en el capítulo 32, el versículo 3 en adelante, Moisés escribe: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y ahora dice aquí, Dios de verdad. Y en el Salmo 31 vemos lo que David expresa en el versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. David llama al Señor el Dios de verdad, el Dios de la verdad. Porque, como dije antes, la verdad está estrechamente relacionada con Dios. Aparte de Él, no existe una verdad absoluta. Este es nuestro patrón a seguir. Andar en la verdad significa andar en el camino que Dios señala en su palabra. Es vivir de acuerdo a todo lo que Dios nos enseña, a todo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y esto debe ser para nosotros motivo de gran gozo. Alguno dirá, a veces aplicar la palabra de Dios en nuestra vida en ciertos momentos es muy difícil. ¿No habrá sido difícil para Daniel cuando iba sabiendo que lo iban a arrojar al foso de los leones, haber mantenido su integridad delante del Señor? No había cambiado, y no había cambiado la verdad por la mentira. Además, andar en la verdad es un mandato del Señor. Dice en la segunda carta de Juan, en el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, y ahora dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Dios no te lo da como una opción. Dios te lo da como un mandato. Debes andar, debo andar. El creyente en Cristo debe andar en la verdad y no cambiarla absolutamente por nada. Mantenerte firme en la verdad. Tenemos en Génesis capítulo 3, tenemos a Eva. Y dice el versículo 3 del capítulo 3 de Génesis, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no
comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Eva tenía dos opciones. Ella había oído lo que Dios dijo. Es más, lo sabía perfectamente, se lo había dicho a la serpiente. Dios ha dicho que no comamos de este árbol porque el día que comamos de este árbol vamos a morir. La serpiente dijo: no vas a morir. Y entonces Eva cambió la verdad de Dios por la mentira del diablo. Y esto es lo que nosotros nunca podemos hacer, cambiar la verdad de Dios absolutamente por nada. En los postreros tiempos, muchos, o mejor dicho, algunos apostatarán de la fe. ¿Y por qué? Porque han estado escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Nunca te dejes arrebatar la bendición que tienes de conocer a Cristo. Y mantente firme. Incluso el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, un gran hombre de Dios: oye, persevera en lo que has aprendido y oído, las Sagradas Escrituras, las que te enseñó tu mamá y tu abuela, en la fe en que ellas se movían y que estás tú ahora. Esa fe que aprendiste de ellas y que aprendiste de mí. Mantente en ese camino. Y si Pablo le dice a Timoteo: oye, Timoteo, ten cuidado, persevera, ¿qué queda para nosotros? No debemos descuidar nunca la palabra de Dios, nunca cambiar la verdad por la mentira. En Gálatas tenemos un ejemplo en el capítulo 3, donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia, porque estaba siendo también bombardeada por todos aquellos que querían ahora cambiar la manera de vivir. ¡Ay, que queremos volver a la ley! Porque siempre va a haber alguien que quiera trastocar tus pensamientos y tu creencia. Y dice el capítulo 3, versículo 1 de la carta a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó? ¿Quién les asombró a ustedes para no obedecer a la verdad? Es decir, para desobedecer la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que te pasó? Que estabas andando en la verdad y ahora quieres cambiar la verdad por la mentira. Y es que esto ya pasó, como vimos, ya en el tiempo de la creación, cuando Eva cambia la verdad de Dios por la mentira del diablo. Somos tentados a cambiar la verdad de Dios, pero no debemos nunca permitir que eso suceda. Los hombres de hoy en día, de los cuales nos habla la palabra de Dios, se resisten a la verdad y los define como corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. A estos debemos evitar. Y muchos de ellos vienen con apariencia de piedad. Pero cuidado, porque sabemos que alguna oveja se disfraza. O mejor dicho, algún lobo se disfraza como una ovejita. El diablo se disfraza como ángel de luz. Pretenden engañarnos, pero no vamos a cambiar la verdad. Miren lo que pasa cuando vamos a Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hombres que dedican su actividad a impedir, a ser posible, el que la gracia y la verdad
de Dios penetre en el corazón de una persona. Detienen con injusticia la verdad. Pero la ira de Dios, dice aquí, se revela desde el cielo contra toda impiedad. No estamos solos. Los que no creen en Dios ciertamente viven en lo que ellos creen. Nosotros creemos en Dios y queremos andar en la verdad y debemos andar en la verdad y esforzarnos por andar en la verdad. Pero los que no creen en Dios viven en lo que ellos creen. ¿Y en qué pueden creer? Están caídos en su condición espiritual y de esta manera viven. Si vamos a un poquito más adelante en este capítulo 1 de la carta a los Romanos, dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hay corrupción espiritual. Y esta corrupción espiritual, cuando tú cambias la verdad de Dios por la mentira, te lleva a una corrupción moral. Y con ello viene el trágico declive y depravación del ser humano, a donde estamos llegando hoy día y cada vez avanzando más en este sentido cuando hablamos de la corriente del mundo. Y parece no tener freno. Jesucristo fue tentado, ¿recuerdan? En Mateo 4, que se nos habla de la tentación. Hubo varias ocasiones en que el diablo quiso que Jesús cambiara la verdad de Dios por la mentira, pero no lo consiguió. Todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si cambias la verdad de Dios por mi mentira. Y él dijo, no. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y se mantuvo firme. Claro, estaba fuerte espiritualmente. La relación de Jesús, hijo, con su padre era fuerte. Había estado 40 días y 40 noches ayunando. Él estaba fortalecido espiritualmente. Y aunque tenía mucha hambre, dijo, yo no voy a convertir estas piedras en pan, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros necesitamos esa fortaleza espiritual y no cambiar la mentira del diablo por nuestra verdad, la verdad de Dios. Como somos hijos de Dios, entonces debemos vivir como hijos de Dios. Si yo creo que Dios me ha perdonado, yo tengo que vivir como una persona que ha sido perdonada. Si yo creo que Dios me ha salvado, entonces yo tengo que vivir como una persona que Dios ha salvado. Si yo me siento agradecido por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, entonces yo tengo que vivir en consecuencia a eso en lo cual yo he creído. Debemos andar en la verdad, que significa vivir de una manera auténtica, real, genuina, sin que en nosotros haya falsedad ni encubrimiento de ningún tipo. Nosotros, dice la palabra, que podemos ir a la luz para que vean los hombres que nuestras obras son hechas en Dios. Ellos no van a la luz porque ellos aman las tinieblas y no la luz, pero tienen que ver en nosotros que somos diferentes y debemos andar en la verdad. Y cuando nosotros andamos en la verdad, vamos a ser también de aquellos que podemos cooperar con la verdad. Del siervo, dice Jesucristo, que el siervo que en lo poco ha sido fiel, en lo mucho le será puesto. Y que Dios recompensa, Dios da galardón incluso en las cosas que nosotros podemos considerar más triviales. En Mateo 10, en el versículo 42, hablando de las recompensas, dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente. Es algo sencillo, es algo trivial. Quizás nadie le dé importancia a dar un vaso de agua fría. Dice, solamente por cuanto es discípulo
cierto os digo, que no perderá su recompensa. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe, que lo hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Qué bueno será oír, entra en el gozo de tu Señor. Miren, para terminar, vamos a Hebreos. Hebreos en el capítulo 12. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué Jesús pudo sufrir, pudo soportar y todo? Porque tenía puesto, dice aquí, el gozo puesto delante de él. Debemos andar en la verdad, porque sabemos que Jesucristo es verdad. Y esa es la verdad por la que nosotros nos tenemos que regir. Y nunca cambiar la verdad de Dios por la mentira del diablo. El mundo va a querer que cambies. Todos estos hombres con ese carácter que define la palabra de Dios en los últimos tiempos van a venir a moverte de la fe. Pero que seamos de aquellos que Juan dice, algunos los he hallado que andan en la verdad, y esto me es motivo de gran gozo. Juan oraba por la prosperidad de todos ellos, de los que andaban en la verdad. Nos enseña que él usaba los recursos que tenía de una manera piadosa. Él buscaba ser un canal de bendición para todos los demás. Y cuando andas en la verdad y cooperas con la verdad, entonces te gozas cuando oyes que alguien anda en la verdad. Que el Señor nos ayude y nos dé fuerzas como iglesia para en medio de este mundo mantenernos siempre andando en la verdad. Que el Señor nos bendiga. Amén.